Buen día, maestro. En esta oportunidad, mi grupo 7 vamos a explicar acerca de las invasiones, haciendo un análisis en dos aspectos. La primera que va a ser por el aspecto de la carrera de Derecho y la segunda con la carrera de Psicología. Los integrantes son Chávez Gutiérrez Teddy Jesús, Galarza Ramos Gonzalo, Warok Espinosa Betsy, Yariñago Warok Yelena y mi persona Villena Mateo Grace. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las invasiones y su análisis respecto a un ámbito del derecho. Siguiente, por favor. Las invasiones, como hemos estado viendo a lo largo del contexto histórico, ha significado un suceso muy importante, ya que se ha dado paulatinamente este proceso y debido a los gobiernos que se está dando. Esto ha sido importante, también una causa por el sistema financiero. En el sistema financiero podemos mencionar, por ejemplo, que Beltrán se ha dado lo que son los diferentes bancos, en las cuales las clases altas y medias podían acceder para que puedan adquirir estas viviendas, en las cuales en ese entonces eran construidas de manera de que se podría, conocidas como la casa habitación, de tal manera que se organizaba a todo Lima en urbanizaciones. Ha sido muy importante por ello la intervención del Banco Continental, conocido hoy como BBVA Continental. De tal manera esto beneficiaba a la clase alta. Pero ¿qué pasó entonces con la clase baja? Las clases populares no tuvieron acceso a estos mecanismos. Siguiente, por favor. Entender mejor esto, vamos a explicar que en la hacienda gamonal se daban los sectores, las clases bajas, donde estaban trabajando estas personas que eran marginadas. Seguido en las haciendas donde eran explotados, trabajaban más horas, no eran bien remunerados. Entonces surge todos estos acontecimientos para que estas personas puedan migrar a la capital, donde era una ciudad moderna, de la cual estaba dando el capitalismo, y podían conseguir trabajo, mejor educación, salud y aquella mejores calidad de vida, de tal manera que empezaron a migrar hacia la ciudad. Siguiente, por favor. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos claramente aquí lo que siguieron las migraciones hacia la capital, hacia Lima. Vemos en la primera imagen, la imagen derecha, donde se da los trabajadores. Por ejemplo, aquí tenemos al diario o el comercio, donde se dan cientos de trabajadores que no solo se ve ese rubro, sino diferentes. Aquí llegan las invasiones, migrantes, claramente donde los sectores que han migrado empiezan a buscar esos trabajos. Y hay un sector en los cuales no han viajado, sin embargo, se quedaron reclamando por sus propiedades, como vemos aquí a la clase baja en la imagen izquierda de la pantalla. Puesto que esto fue producto a que las inversiones extranjeras también tuvieron efectos negativos para estos sectores populares, de tal manera que empezaron a reclamar por sus tierras que eran producto de sus antepasados. Siguiente, por favor. De tal manera que se da la ley de reforma agraria. La ley de reforma agraria se da entonces de tal manera que podemos verlo en 1964, que prácticamente esta ley la ley número 15.037 se da, ¿qué es lo que busca? Otorgar los títulos de propiedad a campesinos sin tierra, de tal manera que esta lucha de masas, como es conocida en mi carrera, se concentra, ¿no? De tal manera que busca un fin o un objetivo, que era pues la propiedad que no era dada a estos campesinos que muchas veces estaban
en movimientos. Incluso vemos en la foto izquierda en donde se dan los enfrentamientos con los policías, movimientos. Tenemos así, por ejemplo, también las migraciones que se han tenido que dar hacia Ica, a diferentes lugares, para poder tener mejores calidades, condiciones de vida. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ha pasado? Estas personas que han migrado, ¿qué ha pasado con esta? Se da también la expansión demográfica, ¿no?, de Lima. Las urbanizaciones, que claramente ya lo he explicado, beneficiaban a clases medias y altas. Entonces, las personas que han migrado, una parte de aquí también puedo explicar que se da la unidad vecinal. Las unidades vecinales, podemos apreciar estas formas de construcción que se ha estado dando para estas clases de la sociedad que no albergaron, no albergaron a toda la población que iba llegando, de tal manera que se tenía que tomar otras acciones. Siguiente, por favor. Se da la ley de barriadas. La ley de barriadas, ley 13.517, que entonces Lima, por esta migración que se ha ido dando, en 1961, en el gobierno de Manuel Prado, se da lo que es la ley 13.517, ley conocida como la ley de barriadas. Esta ley de barriadas, como al igual que la ley agraria, que se ha ido con un paso del tiempo, el proceso, el contexto, se ha ido situando y siendo necesario tomar ello. Dicho instrumento plantea un conjunto de medidas referidas a más que nada a su legalización de estas invasiones que se iban dando por los migrantes. Entonces, de tal manera que se regule de la tenencia de la tierra de las barriadas y a la vez previo un conjunto de mecanismos respecto al acceso al suelo que a futuro supuestamente evitarían estas invasiones, porque como ya recordamos, en 2000 pues se dio las invasiones últimas que se dieron en San Juan de Urigancho y Villa El Salvador. De tal manera, pues en el ámbito de mi carrera, a forma de conclusión, puedo mencionar que este suceso fue importante, de tal manera que en la actualidad se dan estas invasiones. Incluso surgieron traficantes de terrenos, ¿no?, la cual pues no es de forma legal, sin embargo está sometido ahí incluso a autoridades y todo, pero se tiene la regulación en la cual tenemos las leyes correspondientes. Bueno, paso con mi compañero. Continuando con la exposición, en esta oportunidad voy a mencionar correspondiente a los presidentes de ese entonces y para mayor entendimiento para las constituciones que se va a explicar a 3 gobiernos, viendo el contexto que ha ocurrido antes de los cambios sociales durante la crisis del orden oligárquico. Citamos al gobierno de Augusto Leguía, que gobernó durante 11 años, que ha sido denominado como Patria Nueva, y llegando a promulgar una constitución política del Perú. También mencionamos a Luis Sánchez Cerro como el principal gobernante, ya que había promulgado también una constitución que duró en el periodo de los cambios sociales comprendidos de los años de 1930 y 1968. Y para finalizar, a manera de comparación de estas constituciones, citamos a Fernando Belaúnde Terry, que promulgó otra constitución, pero en este caso fuera del periodo de los cambios sociales. Aquí en esta oportunidad voy a mencionar las constituciones que han estado vigentes durante los periodos de la Patria Nueva y los cambios sociales en la crisis del orden oligárquico, y básicamente del cómo estaba regulado la invasión en el ordenamiento jurídico. Tenemos ahí a la Constitución, por ejemplo, la Constitución Política del Perú de 1920, que ha sido promulgada el 18 de enero del mismo año. Si bien es cierto, en ese entonces aún se estaba en el oncenio de Leguía, ¿no?, lo cual estaba vigente dicha Constitución y debidamente regulada. Por ejemplo, en el artículo 38 nos menciona que la propiedad es inviolable, bien sea material, intelectual, literaria o artística.
A manera de interpretación podemos afirmar que no se puede violar la propiedad, en este caso, invadir terrenos. También tenemos el artículo 41 que nos menciona que los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de comunidades de indígenas son imprescriptibles. También tenemos la Constitución Política del Perú de 1933, que ha sido promulgada el 9 de abril del mismo año. Considero importante porque fue la Constitución que estuvo vigente en los cambios sociales que estamos tratando. Por ejemplo, el artículo 29 nos menciona que la propiedad es inviolable, sea material, intelectual, literaria o artística. Esto, a diferencia de la Constitución anterior, solo le diferencia el número de artículo. También tenemos el artículo 33 que nos menciona que no son objeto de propiedad privada las cosas públicas. A manera de interpretación de esto, nos menciona que los terrenos del Estado no pueden ser invadidas como ha ocurrido por las migraciones que llegaron a invadir terrenos, dándonos cuenta que estaban correctamente reguladas en nuestra Constitución del 33. También tenemos a la Constitución Política de 1979, que ha entrado a vigencia el año 1980 con fecha 28 de julio. En esta Constitución tenía una mejor estructura en cuanto a las instituciones anteriores y por ejemplo menciona el artículo 125 que nos dice que la propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. También tenemos el artículo 128, los cual nos menciona que los bienes públicos cuyo uso es de todos no son objeto de derechos privados. Esto también nos menciona que no pueden invadir terrenos de propiedad del Estado, ¿no?, ya que ésta lo garantiza. Por ejemplo, actualmente en la Constitución del 93 que está vigente y está regulada los derechos de propiedad que comprenden, ¿no?, los artículos del 70 al 73, incluso también regula para tener la posesión de un terreno debe pasar un aproximado de 10 años, ¿no?, y no 24 horas como hoy en día está ocurriendo. La conformidad social. ¿Qué es? La conformidad social se refiere a la alteración que se puede hacer de un individuo de su opinión por presión de grupo o de su entorno social. Esto se refiere a que si en un grupo grande la mayoría de las personas deciden hacer algo, algunas que no estén de acuerdo pueden cambiar su opinión o esconderla porque pueden creer que es lo mejor. ¿Qué tiene que ver esto con las invasiones? Las invasiones fueron promulgadas por los pobladores andinos que comenzaron a invadir diversos espacios por no tener un lugar donde quedarse, al igual que en las migraciones. En estos lugares comenzaron a construir casas de plástico o de madera sin importarles dónde fuera o de quién sea. La conformidad social hizo que muchos de estos pobladores andinos imitaran esto, independientemente de su opinión. Tal vez algunos no creían que era una buena idea, pero se limitaban a quedarse callados o incluso pudieron haber cambiado de opinión, pues la mayoría expresaba que era una buena idea. Esto solo es una suposición, ya que no se puede asegurar. El factor que queremos analizar es el temperamento. El temperamento fue descrito en primer lugar por Hipócrates en el año 3771 a.C., el cual proclamó en 3 estadios básicos las características: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico, otorgándole características únicas a cada uno. El sanguíneo, que es un poco más disciplinado, egocéntrico; el colérico, impetuoso, dominante; el melancólico, vengativo; y el flemático, que era principalmente egoísta. Al cabo del paso del tiempo, fue Eysenck un concepto un poco más actual, el cual lo definió en 3 momentos específicos: el neurocitismo, el psicocitismo y la introversión y extraversión. Bueno, la introversión y extraversión, como su nombre lo dicen, intro y extra, refieren a adentro y afuera. Introversión es prácticamente una persona tímida e insegura. Una extraversión es una persona alegre y usualmente sociable. Esto se relaciona obviamente que al ser antónimos se categorizan por decir de esa manera. Luego tenemos al neurocitismo. El neurocitismo es el momento en el cual nosotros podemos estar con un estado de alerta pendientes a un aspecto.
Es decir, el momento en que reaccionamos ante una situación específica, que usualmente podría ser, no sé, impacientándonos o ocasionando una pérdida en nuestro equilibrio que podríamos desfavorecer. Y a consecuencia de ello está la estabilidad emocional, la cual es la contraposición que está entre el neurocitismo. Esta intenta regular las emociones que podamos sentir en ese momento y por consiguiente tenerlas bajo control. Por último tenemos el lugar del psicocitismo, que hace referencia a el nivel de estrés que estemos sometidos y que posiblemente luego podamos estar a consecuencia de una situación extrema. Es decir, una situación en la cual dependa alguien de ti o estés en una presión extremadamente grande, por la cual reacciones de una manera un poco agresiva principalmente. Bueno, un poco analizando ya el contexto que se vivió en ese momento, como bien se sabe, las barriadas que ocurrieron en 1900 ocurrieron principalmente por los tres factores. Las eriezas, o sea, las tierras eriezas, las tierras que no tenían una propiedad específica, que eran en ese momento del Estado, y principalmente el clima templado y la política de vivienda flexible, la cual era de alguna manera bien flexible. Las personas en busca de su hogar, en busca de obtener un lugar de vida mejor, ya que, como se sabe, las barriadas surgieron en contraposición a la unidad vecinal, las cuales estaban en contra de ello, y las barriadas, al ser de una manera un poco de una toma ilegítima de la propiedad, no pudieran coexistir pacíficamente. Esto ya ocasionó ya en su debido momento muchos problemas y protestas que podían hacer referencia al psicocitismo que se vivió en ese momento, al aumento de agresividad que estuvo en ese periodo principalmente, que era caracterizado por la hostilidad y agresividad, principalmente a través de las protestas. Otro factor que es importante mencionar para poder conocer y reconocer acerca del porqué de las acciones de estas personas de realizar la invasión es el genotipo ambiente. Para entrar un poco en contexto, es importante resaltar que la personalidad de una persona está compuesta por dos factores. El 50% es el genotipo, que viene a ser la herencia, y el otro 50% viene a ser el ambiente, que es el contexto donde se encuentra la persona. Teniendo esto en cuenta, iniciamos con acerca de las invasiones que inició o que se dio en un lapso de tiempo de 1930 a 1968. Es importante mencionar que en este tiempo está dos generaciones. La primera generación, que es silenciosa, la otra generación que llegaría a ser los baby boomers. Mencionamos estas dos generaciones, ya que la generación silenciosa vendrían a ser los padres de la generación baby boomer. Se sabe que desde la concepción se puede heredar el temperamento en la persona. Es decir, la generación baby boomer han heredado el temperamento, que ya se explicó anteriormente con mi compañero Teddy, de la generación silenciosa. Este temperamento que ellos han heredado ha hecho de que más adelante lleguen a realizar las invasiones. Pero ¿cómo es que el temperamento se ha desarrollado en muchísimo tiempo, que son diferentes años? Esto es gracias al ambiente donde ellos se encontraban, al refuerzo, por así decirlo, del contexto que ellos se encontraban. Ellos realizaron las invasiones por diferentes aspectos, y uno de ellos es la modernización que se estaba dando en las ciudades, el cambio de clima, ya que les gustaba el clima cálido, ya que en las provincias tal vez se dan el clima que es un poco fría y que no les gusta. Entonces, esto hizo a que ellos realicen las invasiones sin importarles las consecuencias que podría tener, o sin importarles los factores principales que deberían de tener en cuenta si quisieran vivir en algún lugar, que son tal vez la falta de un trabajo estable, también el de tener un hogar y una familia que te pueda apoyar. Estos dos factores han influenciado bastante en cada una de las personas para que ellos puedan tomar la decisión de poder invadir las ciudades más adelante. Ya terminando con el análisis que hemos hecho acerca de las invasiones, tenemos las referencias bibliográficas de donde hemos obtenido todos los conocimientos que acabamos de explicarles. Espero que sí haya sido entendible y le haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.